Filipenses 4, versículos 7 y 8. La Escritura dice de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En pasados días iniciamos nuestro tema, ¿por qué debemos guardar el corazón? Esta es nuestra parte final sobre este tema, sobre el cual advertimos que se verían 4 propósitos, pues ya tratamos 2 de ellos. Para recordar, el primero de ellos lo vimos bajo el enunciado: se debe guardar el corazón porque tiene que ver con la gloria de Dios. Y sobre este dijimos que nos debemos más bien presentar a Dios en santidad, porque Él es santo. Lo contrario no glorifica a Dios y es odiado y despreciado por Él. El segundo encabezado fue: la sinceridad de nuestra profesión de fe depende mucho del cuidado del corazón. Allí dijimos que ciertamente el hombre que descuida el estado de su corazón no es sino un hipócrita en cuanto a su profesión de fe. Mientras el corazón esté negro y sucio, entenebrecido, la mente no podrá ver claro. El corazón debe estar limpio para que haya una genuina invocación a Dios. Como también el obedecer surge de una limpia conciencia cuyo deseo es apartarse de todo aquello que le pueda acarrear una lamentable situación y de una fe no fingida, una fe sincera, una fe auténtica que se desarrolla con la entrega leal al Señor, a sus respectivas enseñanzas, a sus demandas, a sus preceptos, al cumplimiento de sus mandatos, al contenido de la doctrina y a la práctica de ella sin reservas. Así que continuando con nuestro tema, seguimos tratando por qué debemos guardar el corazón. Si guardándolo damos gloria a Él y esa diligencia la hacemos entonces con toda sinceridad, la hermosura de nuestra conducta surge de la actitud piadosa del corazón y esto nos llevará a que el consuelo de nuestra alma dependa mucho del cuidado de nuestro corazón. Así que sin más preámbulos, dirijamos nuestra atención a este tercer propósito. La hermosura de nuestra conducta surge de la actitud piadosa del corazón. Ciertamente, después de recordar, y es muy bueno que nosotros lo hagamos, que vivimos, que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, de haber vivido esclavos de toda clase de impurezas, hemos recibido la gracia que salva, la bondad y el favor libre e inmerecido de Dios. Librados del pecado y de la ira, Él nos salvó, no por obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Por tanto, la gracia en nuestra alma es vida nueva en el alma. Como pecadores regenerados, llegamos a ser seres vivientes. Vivimos una vida ahora de santidad, siendo nacidos de Dios. Esa nueva existencia debe ser un ejemplo de brillo y de belleza. Escuchen esto. Esta nueva existencia debe ser un ejemplo de brillo y de belleza. Dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo.
Noten ese énfasis del Señor. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Esa luz debe irradiar, no como la luz de una velita que está a punto de extinguirse, sino como un reflector en toda su potencia, en un lugar en el que permanecen las tinieblas. Pero esto no proviene de un alma llena de pecado, sino todo lo contrario, de la excelencia de nuestra alma. No es posible que un corazón desordenado y descuidado pueda producir una conducta ordenada. De tal manera que en nuestro texto que iniciamos, que ha sido como el soporte de nuestras enseñanzas, en Proverbios 4:23, dice uno de sus apartes, porque del corazón mana la vida, porque del corazón mana la vida. Los manantiales de la vida fluyen de nuestros corazones. Y de acuerdo a nuestro corazón, así será la vida. Isaías 55:7 exhorta al creyente y le dice, deje el impío su camino. Notan, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vea, el creyente debe estar pendiente de lo que el profeta dijo a aquellos que no tienen al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No es que sean dos hombres, es uno solo, pero que tiene este problema. Porque miren, su camino se refiere al rumbo de la vida y sus pensamientos a la actitud del corazón. Si la vida es mala, si el camino por donde se está enrumbando la vida es malo, el corazón tiene pensamientos y acciones malas. Y si hay acciones y pensamientos malos, por supuesto, la vida es mala. Hay que abandonar ambas cosas, no una sola. De lo contrario, no se abandonará ninguna. El Señor Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios. Notemos lo siguiente. Los pensamientos, una vez llegan a ser deseos, rápidamente se convierten en acciones. Notemos entonces este orden. Primero, pensamientos impuros o vengativos. Y luego, prácticas impuras y asesinas. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Primero pensamientos y luego acciones. Pero si el corazón es santo, entonces todo pensamiento y acción es ricamente embellecido con buenas obras. Por esas razones tan dramáticas que acabamos de hablar y pecaminosas, de mantener nuestro pensamiento, y eso es lo que a veces sucede con nosotros. Mantenemos nuestro pensamiento en los afanes de la vida, en todos los favores que ofrece este mundo, en todos los placeres, en todo aquello que es inquietud y pecado para el alma, alejados de la palabra de Dios, de los mandamientos, de la paz que el Señor ofrece. Pues por supuesto tenemos ese caos en nuestro corazón. Vida que no se sujeta a lo que el Señor quiere, y por supuesto los pensamientos entonces serán no pensamientos muy santos. Por tanto, el apóstol, escribiendo a los filipenses en el texto que nosotros acabamos de leer, exhorta a los filipenses y les dice, fíjense, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si es que nosotros no tenemos la paz del Señor, pues obviamente no podemos guardar nuestro corazón como el Señor lo ordena. Guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús cuando hay paz del Señor. Pero les añade, vea hermanos, así que piensen, sus pensamientos
estén en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso y es digno de alabanza, dice el apóstol, entonces en esto debemos vivir pensando. Acoger con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestra alma, dándole el valor que este asunto merece, es elevar entonces nuestro pensamiento al cielo y por consecuencia nuestras acciones serán el resultado de un corazón dirigido por Dios. Cuando el apóstol dice que hay que pensar en todo lo verdadero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Él está diciendo que en todo lo que es real, en todo lo que tiene sustancia, lo que no es producto de la fantasía, ni suena a ficción, ni a hipocresía. Nos está diciendo el apóstol, si usted va a pensar en algo verdadero, tiene que tener todos estos ingredientes. Pero también nos dice, hay que pensar en todo lo honesto. Y cuando dice en todo lo honesto, es decir, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es noble, todo lo que tiene decoro, todo lo que es serio y todo lo que el Señor recomienda. Por tanto, pensemos en lo verdadero, pensemos en lo honesto, pero también dice el apóstol, en todo lo justo, lo que puede ser aprobado por Dios. Es más, lo que está aprobado en las Sagradas Escrituras. Eso es lo justo, por ser el cumplimiento fiel a las obligaciones que tenemos hacia Dios, que tenemos hacia el prójimo y que tenemos hacia nosotros mismos. Pero también dice en todo lo puro, lo que es moralmente limpio en todo sentido. No solo en la castidad, sino en la virtud, en la integridad, en todo lo que es puro. Pero también nos dice en todo lo amable. Como da a entender el vocablo griego prosfiles, que aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Es decir, este vocablo dice es en todo lo verdadero y bueno, cuando atrae los afectos más puros y santos, no corruptos, no corrompidos por el vicio. Y dice, y todo lo que es de buen nombre, es decir, hermanos, todo lo que tiene buena fama, todo, que se hable bien de estas cosas. Hermanos, cuando el apóstol dice que hay que estar pensando en esto, es decir, debemos poner la mente y el corazón en este orden. La vida, pues si el corazón y la mente están en ese orden, entonces rápidamente la vida le va a seguir. Eso es lo que nosotros haremos. No habrá entonces oportunidad para hacer el mal. Note que si estamos ocupados pensando en las cosas que la Escritura nos ordena, entonces no hay chance, no hay cabida para hacer el mal. Así que no es difícil. Cuando usted ve a un hermano, cuando ve a un creyente sólido, un creyente íntegro, va a discernir la condición de su corazón y va a saber que la vida que este hombre lleva y que los temas de sus conversaciones son algo delicioso para el alma. El Salmo 37, los versículos 30 y 31, dicen de la siguiente manera: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Vea lo que dice el salmista aquí. Cuando el corazón anda con Dios y está lleno de Él, con gran habilidad va a brotar manantiales de vida, diálogos espirituales. Y cuando un hombre así habla, aprovecha cada situación para algún propósito divino. Quiera el Señor que nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, todo lo que tengamos esté dirigido de esa manera. Así que la más hermosa conducta de nuestra alma surge de la actitud piadosa de nuestro corazón. Lo que tenemos en el corazón lo haremos. Y haremos lo que el corazón ha dictado. Pero para poder cumplir esto que acabamos de hablar, es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente. Y vamos entonces a nuestro propósito número 4. Y es el consuelo de nuestra alma
depende mucho del cuidado de nuestro corazón. El consuelo de nuestra alma depende mucho del cuidado de nuestro corazón. El que es negligente con el cuidado de su propio corazón, generalmente es un hombre inseguro. No goza de la seguridad ni del consuelo que proviene de lo que el Señor ha dicho cuando estamos realmente en Él. Ya que como verdaderos creyentes debemos saber que es necesario cuidar y esforzarnos para guardar nuestro propio corazón, aparecen por ahí doctrinas, aparecen por ahí prácticas que nos alejan más bien de esto. Quiero hacer referencia a una doctrina antinomiana que dice lo siguiente: debemos rechazar todas las señales e indicaciones necesarias para juzgar nuestra condición espiritual, ya que el Espíritu nos asegura de forma inmediata y nos da testimonio de nuestra adopción directamente sin la necesidad de estas señales. ¿Qué significa esto, hermano? Ellos dicen, para estos, entonces, podemos nosotros descuidar nuestros corazones y hasta ignorarlos, porque ya el Señor nos llamó y una vez llamados, salvos, y entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Nuestra alma puede hacer, nuestro corazón puede estar descuidado y no hay problema con esto. Pero sobre esto, la Escritura, como la experiencia, refutan esa doctrina antibíblica. La verdad es que el oficio que el Señor ha hecho con nosotros, esa obra del Espíritu, aunque es darnos toda la seguridad, y de hecho la tenemos, pero para obtener esa seguridad que Dios nos concede, tenemos que guardar nuestro corazón todos los días. Todos los días. ¿Cómo está caminando nuestro corazón frente al Señor, a la santificación, a todas las órdenes, mandatos del Señor? ¿Cómo estamos andando? Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice allí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, le dice el apóstol. ¿Y por qué el apóstol Pablo dirigía estas palabras? El apóstol Pablo dirigía estas palabras porque los difamadores del apóstol Pablo le habían sometido a una especie de examen al demandarle que diera una prueba de esa autoridad espiritual que él tenía. Pues para algunos de ellos, muchos de los corintios le habían regalado su oído con mucha facilidad. Entonces el apóstol Pablo, en su respuesta, les devuelve la pelota. Le están diciendo al apóstol: ¿usted por qué tiene esa autoridad? Y entonces el apóstol les dice a ellos: examinaos a vosotros mismos, ya que si ellos realmente estaban firmes en su estado de unión con Cristo por medio de la fe, ese examen de conciencia al cual el apóstol Pablo les está invitando mostrará si han aprobado el examen o no. Por consecuencia, pues el apóstol, al indicarles: ustedes deben responderme eso, es porque el apóstol no ha sido reprobado bajo ningún elemento en ese examen. El apóstol sabe cómo él tiene su vida delante del Señor. Así que examinaos a vosotros mismos. Y si hay que examinarnos, hermanos, es una continua tarea que nosotros tenemos que hacer. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 10, segunda de Pedro 1:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vuelvo y leo el texto, hermanos, para que pongamos atención sobre lo que quiero decir. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que la vocación y la elección son de tal manera definitivas que no es necesaria la cooperación humana. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Ya la vocación y la elección que el Señor nos ha dado, ya nos lo dio el Espíritu Santo. Pero dice el propio apóstol en el versículo 3 de este mismo capítulo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos está aclarando el apóstol Pedro y nos dice que estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por quién? Por Dios. Así que nuestra salvación, porque nadie se salva a sí mismo, nuestra salvación es por gracia de punta a cabo, hermano. Ya lo sabemos, eso es un don de Dios. En otras palabras, todo creyente tiene asegurada su salvación, pero el que no cuida, el que no guarda su corazón, seguramente será presa fácil del pecado y de sus consecuencias. Ya tenemos segura nuestra salvación, pero ¿qué vamos a hacer con ella? Ciertamente, hermanos, entonces el Espíritu nos da la seguridad, dándonos testimonio de nuestra adopción, y lo hace de dos maneras. Lo hace de dos maneras. La primera forma como Él lo hace de manera objetiva. Es decir, produce en nuestras almas aquellas gracias que son las condiciones de la promesa. En otras palabras, si el Espíritu mora en nosotros, también tendremos sus frutos. ¿Cómo podrían discernirse estas operaciones del Espíritu sin una búsqueda seria y una vigilancia diligente del corazón? Hermanos, es la manera como nosotros podemos saber qué es lo que hizo el Espíritu aquí. El Señor lo dijo de la siguiente manera en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Esa es la manera objetiva, es como nosotros estamos mostrando qué fue lo que hizo el Señor con nosotros el día que Él nos llamó, el día que eficazmente llegamos al Señor y el día que el Señor proporcionó en nosotros salvación. Recuerden, nuevas criaturas en Cristo. Pero también lo hace de una manera eficaz, de una manera objetiva y de una manera eficaz. Es decir, que la gracia iluminadora del Señor irradia el alma del creyente. En otras palabras, infunde la gracia y luego abre los ojos del alma para que ésta vea. Así que si el corazón es objeto de esa gracia que el Espíritu infunde, por consecuencia, dar testimonio de lo que Dios ha hecho implica la necesidad de guardar cuidadosamente nuestros corazones. Mateo 5:14 dice, Mateo 5:14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, para que esto lo podamos tener en cuenta, es muy importante tener presente 4 consideraciones por las que nuestro corazón debe ser cuidado. Aquí la primera consideración. Un corazón descuidado estará tan confundido y oscuro que lo poco de gracia que haya en él será difícil de discernir. Repito esto, hermano. Un corazón descuidado estará tan confundido y oscuro
que lo poco de gracia que haya en él será difícil de discernir. Sobre esto, hermanos, tenemos que observar lo siguiente. Si los cristianos rectos y diligentes les cuesta descubrir la verdadera obra del Espíritu Santo en sus corazones, hay una lucha para hallar esto. ¿Cómo podrá entonces descubrir la obra de gracia el cristiano que, en comparación, es negligente en el trabajo de cuidar su corazón? ¿Cómo lo podrá hacer si vive descuidado, si vive pensando en otras cosas? Noten, si cuando hay un verdadero cristianismo se lucha, todos los días hay que ir a la cruz de Cristo, todos los días tenemos que buscar la gracia del Señor en virtud a que esto que el Señor dijo, seamos la luz del mundo. ¿Cómo serán los que no cuidan? ¿Cómo serán los que viven pendientes de otras cosas? No usan los medios de gracia, están lejos de todo esto. ¿Cómo harán? ¿Cómo se hará para vivir una vida cristiana ejemplar y que los demás la lean? Muy difícil. Nuestra segunda consideración es la estabilidad de nuestras almas a la hora de la tentación depende del cuidado que ejercemos en guardar nuestros corazones. Otra vez, porque sé que a algunos hermanos les gusta apuntar y están pendientes de esto, la estabilidad de nuestras almas a la hora de la tentación depende del cuidado que ejercemos en guardar nuestros corazones. El corazón descuidado es presa fácil para Satanás a la hora de la tentación. Las artillerías principales de Satanás se levantan contra el corazón, porque si Satanás logra ganar el corazón, ha ganado todo, porque el corazón controla al hombre entero. Ese ejemplo que nosotros tenemos de Cristo cuando fue tentado en el desierto. ¿Notan ustedes el Señor Jesucristo qué hizo cuando fue tentado por Satanás? No una, dos. Satanás buscó cómo hacerle caer y el Señor con qué argumentos se enfrentó a él. Está escrito. Está escrito. Así que tenemos que tener mucho cuidado en guardar nuestro corazón a la hora de la tentación. Muchos hemos caído por andar descuidados en estas situaciones. En tercer lugar, la tercera consideración, Dios no suele complacer las almas negligentes con el gozo de la seguridad de la salvación. No estoy hablando de que va a perder la salvación, no, sino que se pierde el gozo de la seguridad de la salvación. Dios no va a recompensar bajo ningún punto de vista la pereza, el descuido. Aunque el Señor concede seguridad, el Señor lo hace a su manera. Su mandato ha unido nuestra vigilancia a nuestro consuelo. Así que se equivocan todos aquellos que piensan que la seguridad el gozo de nuestra salvación se puede obtener sin ningún esfuerzo. El Señor es el que actúa en nosotros, Él sabe cómo nos dirige y así que no hagamos ninguna diligencia para guardar nuestro corazón. El Señor jamás se complacerá en bendecir a alguien con pensamientos así. La cuarta consideración, el aumento de las gracias concedidas depende de cuánto guardamos nuestros corazones. El aumento de las gracias concedidas depende de cuánto guardamos nuestros corazones. Nunca se ha sabido de un alma descuidada en el que la gracia haya prosperado. ¿Por qué razón? Porque los hábitos y raíces de la gracia se siembran en el corazón y cuanto más profundamente estén arraigados en esa raíz, más florece la gracia.
La gracia en el corazón es la raíz de toda palabra amable que procede de la boca y de toda obra santa que producen las manos. Segunda a los Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si en verdad, y de hecho sí es verdad, que Cristo es la raíz del cristianismo, entonces Cristo es la raíz original y la gracia es una raíz plantada y nutrida por Cristo mismo. Si nosotros estamos separados de Cristo, el mismo Señor dijo, nosotros somos los pámpanos, dijo el Señor, pero Él es la vid. ¿De dónde debemos tomar nosotros todo el alimento? Si no es de Cristo, no podemos estar en otras cosas. Así que, en la medida en que esta raíz prospere bajo la influencia divina, también los frutos de esa gracia crecerán y van a cobrar todo el vigor. Quiera Dios, hermanos, que como cristianos diligentes tengamos en cuenta estos propósitos que nosotros hemos hablado hasta aquí. Recuerden, debemos acercarnos al Señor con toda sinceridad, sabiendo que estamos delante de Él y que no podemos estar delante de un Dios santo así. En tercer lugar, nosotros vimos, hermanos amados, que para que nosotros podamos tener esa gracia preciosa, esa bendición del Señor, es importante, hermanos, que nosotros sepamos que nuestro corazón depende mucho de lo que nosotros tengamos para guardar nuestra conducta, de guardar nuestros caminos, de saber cómo es que estamos haciendo, y también del cuidado que debemos tener de nuestro corazón en todas las situaciones. Ahora apliquemos dos asuntos bien importantes aquí. Habiendo culminado entonces con la exposición de estos propósitos, que vuelvo y reitero, ojalá no los olvidemos, porque hemos venido diciendo, ¿por qué debemos guardar el corazón? Entonces debe ser ponderado a la luz de las siguientes prácticas. En primer lugar, hermanos, yo me voy a dirigir. Si guardar nuestro corazón tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la sinceridad nacida de un alma. Yo sé que en este momento, allí hay amigos que nos han seguido, allí hay personas que nos han escuchado semana tras semana hablando de la palabra del Señor. Estoy hablando con estos que se han conformado de escuchar la palabra de Dios, pero solamente para oírla. Pero no la están obedeciendo como el Señor dice, porque su vida regular diaria solo camina en virtud a lo que piensan en este mundo, a los afanes de este mundo. No se quieren separar del mundo en todos sus placeres y desatinos. No quieren ningún tipo de compromiso con Dios. Escuchan la palabra de Dios y creen ustedes que con solo escuchar la palabra de Dios, su alma va a las moradas de Cristo. Pero su corazón está muy lejos de someterse a los mandatos del Señor y albergan en ese corazón aún muchas clases de impurezas y pecados. Amigos, la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, así que no se engañen ustedes mismos. La palabra dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues en este momento ustedes están sembrando para la carne y la cosecha será en el infierno.
Cristo el Señor vino a salvar a los pecadores y ustedes pertenecen a ese grupo. Rueguen al Señor para que su misericordia los alcance y puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo Cristo cambiará sus corazones, sus mentes, su camino, nadie más, pues con sus obras ustedes no están dando al Señor la gloria y su acercamiento a Dios es pura hipocresía. Por estas razones están haciendo todo lo contrario y están recogiendo leña para el día del juicio. En segundo lugar, hablo con mis hermanos. Dios ha hablado, Dios ha obrado de manera objetiva y eficaz en nosotros, proporcionándonos la gracia, irradiando luz en nosotros y suministrando para todos y cada uno de nosotros los frutos de su Espíritu. Por tal razón, yo quiero preguntar lo siguiente: ¿hemos descuidado esos dones del Señor? ¿Hemos estado tan distraídos con algunos asuntos no muy espirituales y con ello ocupando y olvidando el cuidado de nuestro corazón? O lo contrario, hermanos, ¿estamos testificando lo que Dios ha hecho con nosotros? Recordemos que como creyentes diligentes debemos mostrar el fruto del Espíritu, pues es lo más lógico de hacer en virtud al llamado, a la capacitación y a la comisión por la cual finalmente debemos dar cuenta. Finalmente le pregunto, amado hermano, ¿sabe usted cuáles son esos frutos? ¿Qué tal está su empeño en ellos? ¿Los está desarrollando en su vida como Dios ordena? En contraste con la vida antigua que en algún tiempo vivimos, que eran las obras de la carne, Pablo ahora describe el fruto del Espíritu. Permítame hacer referencia a lo que dice Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la acción de nuestro espíritu regenerado e impulsado por el Espíritu Santo y se llama fruto por pura consecuencia de estar en Cristo. El fruto es solo un racimo del que brotan las santas disposiciones y deben desarrollarse en cada uno de nosotros. Amado hermano, ¿ha venido entonces usted creciendo en el amor de Dios? Y el amor de Dios ha venido creciendo en su corazón, porque si esto ha ocurrido, ha crecido también el gozo, la paz, la paciencia, etc. Pero si esto no ha pasado, entonces es el momento de indagar, de examinar qué está desplazando la búsqueda, el crecimiento y el cuidado de nuestro corazón. Un corazón que no se guarda como es debido, ni se hace con la diligencia requerida, estas influencias fructíferas del Espíritu se detienen y se cortan. Multitudes de vanidades penetran en el corazón y devoran su fuerza. Dijo el salmista en el Salmo 139. Salmo 139, versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Recordemos que nuestra alma racional e inmortal es una obra y dádiva aún más noble de parte de Dios. Pero si no fuera por sus preciosos pensamientos de amor para con nosotros, nuestra razón y nuestra vida por siempre resultarían ser, por nuestros pecados, la ocasión de nuestra miseria eterna. Entonces, ¿cómo no deleitarnos en meditar en el amor de Dios? En ese amor de Dios que se ha revelado en Jesucristo hacia nosotros los pecadores, la suma de lo cual excede todo conocimiento.
Vamos entonces a buscar las glorias del Señor, porque allí es donde está la fortaleza de nuestra vida. Oremos, hermanos.